segundo, lo que más me interesa de esta clase es hablar sobre las catecolaminas o las aminas adrenérgicas. Y tercero, vamos a ver una pequeña clase de shock para que ustedes sepan en qué funciona cada uno de estos fármacos parasimpático-miméticos y en qué situaciones las puede usar, ¿ya? Voy a compartir ya, me dicen si lo pueden ver, ¿sí? Ya, ¿pueden ver sus diapositivas? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, perfecto. De aquí la verdad que básicamente les voy a decir qué es lo que yo quiero que ustedes hagan énfasis. No voy a recapitular toda la clase en sí, porque nos tomaría mucho tiempo. Igual es una clase extraordinaria, sé que es domingo, pero igual de antemano gracias por la colaboración. Entonces, esto lo van a leer en su casa, lo sobre la síntesis, almacenamiento y la liberación de catecolaminas. Yo es muy raro que yo les diga cuál es la fórmula bioquímica de la dopamina, la fórmula bioquímica de la noradrenalina, casi yo no les tomo mucho sentido. A mí más me interesa su aplicabilidad en Recording in este caso. progress. Y qué es lo que vamos a hacer en este momento, ¿ya? Básicamente eso de la síntesis y almacenamiento, ustedes lo profundizan en su casa, pero como contexto general es básicamente igual a lo que, muy parecido como lo hicimos con la acetilcolina. Pasa por un proceso de endocitosis, exocitosis, aparte de eso tienes una neurona presináptica, hendidura sináptica, y aquí vienen los receptores postsinápticos. A diferencia de los receptores postsinápticos que tenemos acá los receptores van a ser catalogados como receptores tipo alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, etcétera, ¿ya? Las uniones a proteínas que también ya las habíamos mencionado. Esto aquí sí me interesa, los dos sistemas de recaptación con sus inhibidores más importantes o sus enzimas catalíticas, que es la monoamiltransferasa y la catecolometiltransferasa. Eso tienen que tenerlo bastante claro. Los inhibidores de la MAO y la catecolometiltransferasa, perfecto. Ya, y algo que casi siempre les tomo en los exámenes es los receptores. El alfa 1 dónde se encuentra, el beta 1 dónde se encuentra. Por ejemplo, les pongo un caso clínico, un paciente que tiene eh, este, o sea, un caso clínico en el cual un paciente llega por cierta sintomatología. Yo les digo cuál sería el receptor probablemente más afectado y cuál sería el fármaco idóneo. Más o menos así son los casos clínicos que les menciono. Ahora, por ejemplo, aquí me interesa dónde están ubicados. Por ejemplo, en el hígado tenemos alfa 1 y beta 2. Aparte de eso, sus funciones. ¿Para qué sirve el alfa 1? Ya saben, mayor efecto a nivel del músculo liso que produce mayor vasoconstricción. Y van a existir ciertas catecolaminas que van a ser mucho más sensibles a estos fármacos. Que eso lo vamos a enclarecer, pero es lo que me importa de estos temas que vamos viendo. Los subtipos que tenemos, tanto el alfa 1 y el alfa 2, en realidad son muy poco estudiados los subtipos, pero me interesa que ustedes sepan sobre todo dónde están ubicados y su función. Seguimos por acá, mecanismo de acción. Ya, perfecto. Entonces aquí voy a comenzar. Sé que ustedes ya vieron quizás este tema, creo que se quedaron hasta dónde, hasta adrenalina. ¿Hasta qué diapositiva se quedaron? Hola. Tengo, vemos solo los participantes. Doctor, creo que nos quedamos hasta la diapositiva número 30 del documento. Ya, ya, a ver. Hasta la 30, 26, 27, 28. Bueno, casi terminaron. Ya, yo voy a recapitular desde acá que me parece que es lo más importante. Y
quiero que participen, ¿ya? A mí me gusta que participen y que sea interactivo. Si bien es cierto una clase de modo online, pero me interesa que participen. Entonces, las catecolaminas más importantes que nosotros tenemos no son las únicas, pero sí, al menos que nosotros manejamos en el tratamiento intensivo, va a ser la adrenalina, noradrenalina y el isoproterenol. ¿Alguien sabe en qué situaciones clínicas, emergentes o no emergentes, se puede utilizar la adrenalina y la noradrenalina? Si se equivocan, no importa. Para paro cardíaco. En un paro cardíaco. Cardíaco. La adrenalina en hipertensión lo matas. Ya. Dos. En paro cardíaco, ¿qué? ¿Cuál se utiliza en paro cardíaco? La adrenalina. Ya, si ustedes leen la guía del ACLS o BLS, más el ACLS, de soporte avanzado cardíaco, avanzado, de soporte cardíaco avanzado, básicamente dentro de los parámetros más importantes el inicio de soporte vasoactivo, y el soporte vasoactivo es con uso de adrenalina o epinefrina. La presentación es de 1 miligramo por cada ml y justamente sirve para el efecto alfa 1 que tiene este aquí, que es un efecto vasoconstrictor. Ahora, la epinefrina se la puede utilizar en muchas otras situaciones, se la puede utilizar también en situaciones de tipos de shock, tanto un shock anafiláctico o tipos de shock distributivos refractarios, que sería el choque séptico. Les pregunto, ¿cuáles son los tipos de shock que existen? Shock anafiláctico, shock séptico, shock hipovolémico, cardiogénico, obstructivo. Pueden ver si, perdón, pueden ver mi pantalla, voy a escribir algo. Sí, doctor. Ya, tipos de choque, ¿verdad? A ver, dijeron por ahí uno. ¿Choque? Cardiogénico. Hipovolémico. Séptico. Ok. Cardiogénico. Cardiogénico, perfecto. Otro es un choque séptico. ¿Ya? Eso lo vamos a poner en paréntesis. ¿Qué otro choque? Hipovolémico. Hipovolémico, perfecto. Otro choque. Anafiláctico. Anafiláctico. Anafiláctico entra acá. Ya. Otro. Al choque, este tipo de choque séptico, anafiláctico, neurogénico, endocrinológico, lo vamos a poner como distributivo. Y les voy a decir por qué. Otro choque aparte de eso, distributivo, cardiogénico, El hipovolémico, obstructivo, ok. Obstructivo, perfecto. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de un choque cardiogénico, básicamente nos referimos daño directamente en el corazón, ¿ya? Aparte de eso, para medir eso aquí, nosotros necesitamos valorar la presión venosa central, las resistencias vasculares sistémicas o periféricas, y aparte de eso, algo del volumen sistólico, ¿ya? Esto no vamos a entrar en mucho detalle porque es mucho más complejo. Lo que yo quiero que ustedes sepan qué tipos de choque tenemos. Del distributivo, ahí ustedes me mencionaron el séptico, me mencionaron el choque anafiláctico y me mencionaron también el choque, bueno, aquí yo les menciono algo, un neurogénico y cualquier tipo de choque de tipo metabólico o endocrinológico. Metabólico. Ya, perfecto. Todos estos tipos de shock se los conoce como shock distributivo. ¿Cuál es la característica de este tipo de shock? Que este shock produce un síndrome que se llama vasoplejía. Entonces, es el shock conocido como el choque vasopléjico. ¿Ya? Y tenemos el shock hipovolémico, que lo podemos dividir en dos, ¿ya? En el hemorrágico, sangre, y en el hemorrágico. No tengo por qué hacer mucho hincapié en eso. El shock hemorrágico es el que sangra, y el shock no hemorrágico es que tiene cualquier pérdida de fluidos que disminuyen el volumen sistólico o el volumen sistólico, que no necesariamente es sangre. Y el shock obstructivo tenemos como principal representante el tromboembolismo pulmonar, o también podemos tener el taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco. Ya. Ahora, estas no son condiciones sine qua non. No es que, por ejemplo, un paciente puede tener varios tipos de shock. Puedes tener un choque séptico y aparte de eso puedes tener un choque hipovolémico.
El paciente viene con una pierna que está sangrando, aparte de eso tiene una lesión de la misma pierna que también está infectada, entonces puedes tener dos componentes. El paciente puede tener todos los síndromes que ustedes se pueden imaginar. Catalogarlo como solamente un tipo de shock es el primer error que cometemos en la emergencia. Entonces, tener en cuenta eso, que puede tener varios tipos de shock y de ahí viene el tratamiento. ¿Por qué les enseño los tipos de shock? Porque dependiendo de eso, yo voy a saber qué catecolamina voy a utilizar. Las principales que a mí me interesa que ustedes sepan va a ser la epinefrina o la norepinefrina o la adrenalina, ya, la dopamina, la dobutamina, la norepinefrina, ya, y vasopresina. Estos fármacos son los que más me interesan que ustedes sepan. Les voy a mandar un artículo, un PDF para que ustedes puedan leer un poco más a profundización lo que son las drogas y sobre todo es un resumen de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ya? ¿Está claro esta parte de acá? Usualmente tomo casos clínicos de esto sobre qué tipo de shock tiene el paciente. Por ejemplo, ¿en qué casos podría existir un choque cardiogénico? Puede hablar cualquiera, por si acaso. Infarto de miocardio. Claro, es el perfil de los pacientes que ingresan por un infarto agudo de miocardio, independientemente de la zona, si es pequeño, grande o no, el paciente entra en shock, ¿ya? No todo paciente infartado hace choque cardiogénico, por si acaso, pero si tiene un gran volumen, perdón, una gran zona de infarto y no se toman medidas grandes, puede evolucionar el choque cardiogénico, ¿ya? ¿Qué pacientes tienen un choque séptico? ¿Qué es la sepsis, por si acaso? Porque estoy hablando de sepsis y quizás no puedan saber qué es. Infección generalizada que llega a la sangre. Infección generalizada, ya, más o menos. Sepsis es una enfermedad severa, ¿ya? Para que usted sepa, una enfermedad severa que está relacionada con un agente infeccioso. Este agente infeccioso pone en riesgo la vida de esas personas y cuando se necesitan ciertas medidas como soporte vasopresor es considerado como choque séptico, como choque séptico. De gravedad de mayor a menor tenemos la sepsis, tenemos el choque séptico, perdón. Vámonos a otra hoja para hablar de choque distributivo. Choque distributivo, ¿verdad? De choque distributivo, aquí el que más vamos a hablar va a ser sobre la sepsis, ¿ya? Infección generalizada que pone en riesgo la vida del paciente, ¿ya? Primero el paciente tiene una infección, la infección produce sepsis, la sepsis produce un choque. Recién en esta etapa el paciente se está poniendo más grave. No es que en la sepsis no está grave, sino que desde aquí comienzan a tomarse ciertas medidas para que el paciente no llegue a choque. De aquí viene el choque séptico y de aquí viene el choque séptico refractario. Choque séptico refractario, que ya necesitas otras medidas y ahí viene la muerte. ¿Ya? Casi el 65% de los pacientes en terapia intensiva ingresan por eso y la mortalidad es altísima si es que no tomamos medidas desde el tema 1, desde el punto 2. Solamente es para que sepan esa parte de ahí, ¿ya? ¿Cuál es la característica de este tipo de shock? Que yo les mencioné hace un momento, que produce vasoplejía. No solo el séptico, sino todos los distributivos que mencionamos. Borro esto para que no se confundan. Produce vasoplejía. Vasoplejía, ya. ¿Cuáles son los componentes del tono vascular? Cualquiera. Ahí les mencioné algo que se llama resistencias vasculares sistémicas, ¿verdad? Resistencias vasculares sistémicas. Reacción vascular periférica, resistencias vasculares periféricas. Ya, perfecto. Ya. El, el tono de un vaso sanguíneo va a estar dado tanto por dos componentes, el flujo y aparte de eso por las resistencias capilares. ¿Ya? Estos dos componentes van a ser
Estos dos componentes van a hacer que se mantenga este tono, ¿ya? Si hay disminución de flujo, ¿qué va a pasar? ¿Colapsa o no colapsa la vena o la arteria? Sí, colapsa porque no hay suficiente flujo. Perfecto. Si hay disminución de flujo, va a colapsar. Pero más que qué es lo que mayormente hace que colapse, van a ser estas resistencias. Hagan de cuenta que ustedes tienen algo que tiene este tono, ¿verdad? Y si le quitan las resistencias, esto hace que aumente. Justamente eso pasa en el choque distributivo. Quitan las resistencias y en vez de estar cerrado, esto de aquí va a aumentar. Entonces, ¿por qué se produce un choque vasopléjico? ¿Por qué se produce un choque vasopléjico o se lo conoce como choque vasopléjico? Pues porque hay caída de las resistencias vasculares, sistémicas o periféricas. ¿Ya? ¿Está claro esa parte ahí? Al yo perder las resistencias, que es lo que me hace que el tono vascular esté condicionado a estar en cierto tono, ya al caerme esto de acá, las resistencias disminuyen y eso produce vasodilatación. ¿Está claro esta parte aquí? Es lo más sencillo que vamos a ver. Hola, Sí, doctor. Sí, doctor. ya, si pregunto si está claro, quiero que me respondan rápido, si no asumo que no están en clases. De acuerdo. Ya, perfecto. Entonces, eh, así se lo conoce al choque séptico, al choque distributivo. Perfecto. Entonces, una vez que ya está claro. ¿Por qué me interesa eso? Porque van a haber ciertos fármacos, las catecolaminas, que van a actuar directamente en las resistencias vasculares sistémicas. ¿Ya? ¿Qué más? Algo que ustedes deben conocer con respecto a eso va a ser con respecto a la presión arterial. ¿Cuáles son los componentes de la presión arterial? Lo de la diástole y la sístole. No, eso es o sea, son medidas, no. El componente de la presión arterial va a ser gasto cardíaco por resistencias vasculares sistémicas. Se repite esto de acá. Qué tan importante es, ¿verdad? El gasto cardíaco va a estar disminuido, va a estar formado por dos, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y este volumen sistólico va a estar formado por tres componentes, la precarga, la contractilidad y la poscarga. Vamos a hablar de cada uno de esos porque parece que para ustedes puede ser nuevo. No importa, pero quiero sacar las dudas en este momento. Ok, ¿qué es la precarga? Nuestro sistema circulatorio venoso derecho, ¿a dónde llega? Al corazón. Ah, A claro la que llega aurícula al derecha. corazón, pero ¿qué parte del corazón? Aurícula. La aurícula Aurícula derecha. derecha, ¿verdad? Todo lo que llega a nuestra aurícula derecha a través de la vena cava superior, que viene por la vena cava inferior, vena cava superior, todo va a llegar a nuestra aurícula derecha. Por ende, la precarga va a estar dada por todo lo que tiene que ver con nuestra aurícula derecha, todo lo que llegue. Ya, la contractibilidad básicamente va a ser la contracción que tiene nuestro músculo cardíaco, nuestro corazón, y sobre todo los componentes más importantes del corazón va a ser el inotropismo. Ya. Y la poscarga, como ustedes ya saben, va a ser la resistencia que tiene que vencer el flujo del ventrículo izquierdo para poder vencer la resistencia que oponen los otros grandes vasos. ¿Ya? Hasta ahí está claro, precarga, contractilidad y poscarga. ¿Ya? El volumen sistólico es la cantidad de presión arterial, ¿verdad? ¿Por qué quiero definir esto de aquí? Doctor, Porque disculpe, no todo, ¿sí? es que ¿Qué se le quiero está decir? cortando. No Doctor, todo choque que haya afectación de la precarga, tengo que iniciar directamente norepinefrina. No todo choque que esté con contractilidad disminuida, tengo que iniciar la norepinefrina. Entonces, hay que ver por dónde vamos analizando esa parte. Yéndonos a un ejemplo claro, ¿cómo usted, cuál, qué pasó?
Ya, dame un segundo que se me conectó el audífono. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí, doctor. ¿Ahí? Sí, sí se lo escucha, doctor. Sí, doctor. Espera, tengo problemas con mi audio.